Bueno, tenemos ahí el texto de esa de una de las partes. Una breve aclaración, quizás antes de pasar a eso. Pero lo que pasa es que tenemos ya muy poco tiempo. Dice, a ver si regresamos con el texto. La Constitución de 1993 redujo el espacio de las políticas públicas, propició el dominio del capital transnacional y de la ideología neoliberal en la determinación del contenido de estas políticas. Se introdujo el concepto de subsidiariedad que limita el papel del Estado en la economía. Se eliminó la estabilidad laboral y otros derechos de los trabajadores. Se convirtieron en contratos ley los contratos de estabilidad tributaria y se perjudicó la inversión privada nacional por las desventajas relativas que enfrenta al ponerla en pie de igualdad con la inversión extranjera. Es decir, en la nueva Constitución se haría todo lo contrario a lo que se está señalando acá, ¿no es cierto? Eso es el tema. Dos cosas. Primero, lo que buscamos es cambiar la actual situación de precariedad constitucional. Y para eso buscamos una solución con la mayor cantidad de voluntades concertadas. Planteamos los dos caminos inicialmente. Hemos descartado, como dije en mi primera intervención, el de Asamblea Constituyente. Creemos que debemos proceder a una reforma por la vía del Congreso. En eso estamos. Tomando en cuenta que la situación es excepcional y no de regularidad constitucional. Ahora, en cuanto al contenido, lógicamente estamos en desacuerdo con el contenido de esa Constitución, ¿no? Si no, nuestra posición no sería tan clara al respecto. Y estamos en desacuerdo, primero con el tema, la parte dogmática, el tema de los derechos, ¿no? Es una Constitución que habla de Estado social y democrático de derecho, pero le quita sustancia, porque saca los derechos económicos y sociales de los derechos fundamentales, ¿no? Primer tema que hay que corregir. Segundo tema, debilita la institucionalidad política, ¿no? Le da muchos poderes al presidente de la República, quita del Senado, creemos que hay necesidad de regresar al bicameralismo, y al mismo tiempo no establece una relación clara de los congresistas o diputados con sus respectivas circunscripciones de origen. Elemento que tú has tocado en diversas oportunidades en tu programa. Luego, a nivel del capítulo económico, lo más importante es que erosiona la autoridad pública en materia económica, en varios aspectos, ¿no? Los principales quizás, el tema de los contratos ley. Creo que es la única constitución en el mundo, o una de las poquísimas, donde los contratos están por encima de la Constitución y de las leyes. O sea, nos regresa prácticamente al feudalismo, una etapa premoderna en términos legislativos. Y al mismo tiempo le destina al Estado un papel absolutamente subordinado en términos de tener en determinados momentos y lugares una actividad empresarial que nosotros consideramos indispensable. Se quiere mucho más actividad empresarial del Estado. Es una herramienta importante de lo fundamental, que es aumentar la autoridad pública en materia económica. Reestatizar algunos sectores como los estratégicos, por ejemplo. No necesariamente. Sino ¿cuáles? Lo fundamental es que el Estado desarrolle un rol regulador de planificación indicativa y donde sea necesario que pueda también tener un rol empresarial. Creemos que la subsidiariedad limita la posibilidad del Estado de intervenir en la economía a favor de las mayorías, que es el rol de un Estado democrático. El tema de los contratos ley, por ejemplo... Sí, bueno, yo creo que justamente la paradoja que se da es que cualquier cambio que se ha intentado hacer la Constitución no ha sido posible lograr consenso político porque justamente se ha convertido en un núcleo duro la parte económica de la Constitución, que es lo que ha permitido el desarrollo nacional. Pero como vivimos en esta paradoja, no nos gusta el éxito y queremos ahora destruir lo poco bueno que se ha construido. El contrato de ley lo que significa es la imposibilidad de que un contrato que dos partes suscriben libremente sea cambiado por una ley. No. Eso es lo que dice, no, el contrato de ley no regresa al Estado feudal, al contrario es una versión moderna. Claro. El contrato de ley lo que impide es la arbitrariedad, que un privado y el Estado firmen un acuerdo y luego el Estado, que tiene el rol de autoridad y parte contratante, diga, bueno, ahora soy autoridad y desconozco el contrato, ¿no? Entonces el contrato de ley lo que hace es solidificar el contrato que voluntariamente se firma para que después la arbitrariedad no lo cambie. Y lo mismo pasa con los contratos de estabilidad tributaria que acá son criticados. Un contrato de estabilidad tributaria significa que la parte que lo suscribe tiene un marco a 15, 20 años a saber cuál es su rubro económico. Eso no significa, ¿no es cierto?, un beneficio económico o tributario. Significa que si los impuestos suben o bajan, va a tener la misma tasa que se contrató. Es un pacto que el Estado hace libremente y que acá se critica. Y la parte sustantiva es que se quiere cambiar el concepto de economía social de mercado que tiene la actual Constitución por el concepto de economía nacional de mercado,
que la verdad yo no lo entiendo bien, salvo el eufemismo que esto significa, ¿no? Pero lo importante es lo que tú acabas de señalar, es que en el plan de gobierno lo que se quiere hacer es que el Estado retome el rol de la conducción de la economía y que la riqueza se cree por decreto y por ley, desde el dirigismo del Estado. Entonces ahí sí hay una colisión ideológica, ¿no? La actual Constitución hace que las leyes del mercado y la riqueza que se genera con la actividad económica permitan, ¿no es cierto?, la bonanza de un sector o el desarrollo de un sector. En cambio, cuando se hace un dirigismo estatal y cuando el Estado dirige la economía, quiere crear riqueza por ley, ¿no es cierto?, porque decide hacerlo así y no necesariamente eso lo va a acompañar. Y claro, el Estado tendría que tener un rol empresarial que hoy día ya no tiene, ¿no? Esa es la diferencia fundamental. Poco tiempo. Lo que plantea el doctor Quiroga, como constitución no existe en otra parte del mundo. Esa es la realidad. En otras partes del mundo hay soberanía sobre los recursos naturales, cosa que se recorta en la Constitución de 1993, pero lo más importante de todo, hoy tenemos un capítulo económico que da nada más para una concepción política. Nosotros planteamos un capítulo económico que dé para una competencia democrática, donde hayan varias opciones que puedan alternarse en el gobierno. O sea, en la concepción de la actual Constitución y del doctor Quiroga, esto da para un solo partido, ¿no? Un partido básicamente de derecha neoliberal. No da oportunidad a la alternancia, ¿no?, dentro de una perspectiva de desarrollo nacional. Ese es el problema de fondo. Queremos una Constitución plural, no una Constitución sectaria como la de 1993. Pero es que históricamente eso ya fracasó, ¿no? El dirigismo de Velasco trajo, ¿no es cierto?, la participación protagónica del Estado y la pobreza del país. La actual Constitución ha traído una riqueza económica que finalmente beneficia a todo el país. Pero claro, como somos un país paradójico y contradictorio, queremos pues autodestruirnos, no nos gusta lo que hemos conseguido y queremos, como Sísifo, regresar para atrás. Estamos partiendo de la Constitución de 1979, que se parece a las constituciones europeas y no a ningún dirigismo. O sea, tenemos a la base justamente la preocupación social del pluralismo democrático. Ese es nuestro horizonte. Bueno, yo creo que el aspecto social más importante es que no haya pobreza, ¿no?, y que haya riqueza económica. Ese yo creo que es el acento social en cualquier parte del mundo. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo. Yo les agradezco mucho a los doctores Aníbal Quiroga y Nicolás Lynch, dicho sea de paso, candidato al Congreso con el número 4 por Gana Perú. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Eduardo Villarán, candidato a la presidencia no de la República, sino del Jockey Club.